Collage es un intento personal de escribir poesía mediante el uso de piezas de imágenes, colores, formas y otros elementos visuales en lugar de palabra. Empleo materiales antiguos y busco lo olvidado, lo abandonado y lo que ha perdido su sentido. Busco los detalles que se pasaron por alto, los reinterpreto y me esfuerzo por darle un significado más profundo a las pequeñas cosas. En este proceso, la coincidencia y la intuición juegan un papel importante, que es otra de las razones por que el collage me atrae tanto. Cuando estoy creando collage, entro en un estado de flujo e hiperconcentración donde mi mente está en silencio y solo importa la experiencia en el momento presente. Jelle van den Heyden, artista neerlandesa. Hola, bienvenidos a Recortadas, un podcast sobre collage y su vinculación con otros medios, pensado por Lorena Córdoba y Carmina Salas para Radio Inventada del Centro Cultural de España, Santiago. Nuestro propósito es visibilizar el trabajo de artistas chilenas que experimentan con la técnica del collage. Hoy hablaremos sobre collage y volumen con Patricia Juppet, artista visual chilena, nacida en 1988, que utiliza el collage como medio. Realizó sus estudios universitarios en artes visuales en la Universidad Finisterre, pedagogía en la misma universidad y arte terapia en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que a lo largo de los años hacen que su expresión artística sea personal y completa. También ha trabajado en el medio audiovisual como directora de arte, realizadora, escenógrafa y ambientadora. Actualmente se dedica al quehacer artístico y a la enseñanza como profesora de arte, teniendo un foco en la apreciación artística y comprensión del arte. Sus collages han participado en galerías y ferias artísticas de categoría nacional como internacional. La MERS Escocia, Holy Art London, Art Santiago, Feria Aparte, Collage Fest New Orleans, entre otras, tanto de manera personal como en exposiciones colaborativas. Con su trabajo, busca generar nuevas miradas hacia el collage, ocupando la técnica tradicional, el collage análogo, y exponiendo este con un toque contemporáneo. Patricia, te damos la bienvenida al podcast. Bienvenida, Recortada. Pati. Ay, gracias. Gracias por Hola. aceptar la invitación y por estar acá con nosotras. Yo feliz. Oye, Pati, bueno, vamos a partir con nuestra conversación y la primera pregunta. Cuéntanos, ¿en qué minuto de tu vida empezaste a collagear? Venía pensando en esa pregunta. Hay una respuesta larga y una corta, y voy a hacer la resumida de las dos. Dale. Primero, el collage se acerca a mí en el colegio, porque soy de la época de los 2000, en donde la psicología no era muy pro padres, era complejo llegar. Entonces, el collage en los libros y cuadernos antiguos era un medio de expresión. Yo creo que todos hemos tenido esos collages. Yo era de las que cortaba todas las telegramas, todas las paulas, no sé, todas esas cosas, y juntaba y tenía carpetas, hasta el día de hoy las encontré con todos esos recortes. Y ahí fue mi primer acercamiento. A lo largo de los años pasé por diseño un par de añitos antes de arte, y ahí lo ocupé también como técnica. Llegué a arte y todo se silenció, porque en arte, en las bellas artes, el collage no es una bella arte. Entonces siento que ahí hubo una pausa en mi collage, volvió como a ese cuaderno, no de una expresión artística. Y posteriormente hice un magíster que nunca terminé de fotografía, en el cual me acerqué al collage digital. Y ahí fue ya el tiempo, y eso debe haber sido como el 2016, 17. Y de ahí en adelante nunca paré, porque me di cuenta que el digital no era lo mío y me fue el análogo. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Solo haces collage análogo? Absolutamente análogo. No sé, no. Es complejo pensar en capas digitales en mi cerebro, porque soy una persona muy táctil visual. Entonces, no es que no entienda, lo sé ocupar, pero no me funciona en mi cerebro el tema digital.
Entonces, ya desde el 2017 en adelante, el collage fue parte de mi expresión. No lo hacía a tiempo completo como hoy porque me dedicaba a mi trabajo, pero ya lo empecé a tomar en serio. Oye, ¿te puedo decir Pati? Todo el rato. Sí, obvio. Oye, Pati, me interesa preguntar algo de lo que acabas de mencionar, quizás un tema un poco más político, sobre esto de que el collage no sea una bella arte, entonces que por ende esa creatividad y esa materialidad se pausó cuando entraste a estudiar arte. ¿Qué te pasa con eso? Es terrorífico. Es algo por lo cual lucho el día de hoy. Es una de mis banderas de lucha. Consignas. Consignas, sí. Con la Lore lo hemos hablado en múltiples ocasiones. El collage en las bellas artes es tomado como una técnica mixta para, por ejemplo, no sé, el grabado o para la pintura, pero por sí sola es súper escolar. Lo miran súper escolar. Entonces creo que dentro de mis misiones, y yo creo que de ahí viene un poco lo que vamos a hablar más adelante, el volumen, ha sido esta experimentación de tratar de que el collage tome una vida propia al final del día. Y un lugar. Exacto. Que ocupe un espacio, un lugar, que tenga su propia consigna y que sea valorado y que no sea ninguneado. Que al final, voy a decir algo muy controversial también, los artistas que el día de hoy vemos que hacen collage, primero fueron pintores, fueron reconocidos por eso o tienen otra historia detrás. Y ya al final de sus días, entre comillas, los vemos exponiendo collage. Sobre todo acá en Chile. Como, esto también lo hago, pero no es a esto lo que me dedico. Que esa es como la diferencia. ¿Y crees que en eso hay un sesgo de género? Como finalmente el collage, si lo vemos, las personas que llegan a la técnica mayoritariamente son mujeres, sí, y con materialidades que son sencillas de conseguir, que están dentro de los hogares, en el espacio doméstico. Entonces, ¿crees que hay un sesgo de género en que sea considerado como una manualidad, como el bordado, y que es menor que pintar al óleo, por ejemplo? Absolutamente, como la cerámica, pasa lo mismo, un poco. Tú sabes que está la escultura y están los ceramistas. Es lo mismo, pasa un poco como... Yo creo que porque no te tienen, no sé si no hay un maestro de por medio, maestro, no maestra, maestro. Voy a decir algo nada que ver, pero por primera vez tenemos una mujer a cargo del Museo de Bellas Artes. Y yo encuentro que eso como sesgo... ¿Cómo lo dijiste tú? Sesgo de género. De género, gracias, que me gustó el sesgo de género. Es súper impactante. Yo cuando fui, ahora me voy a ir por las ramas, pero no es tanto, pero cuando yo estaba en la universidad, mi sueño era ser directora del Museo de Bellas Artes. En esa época, hace 1000 años atrás. Y un profesor me dijo, lamentablemente nunca lo vas a poder ser porque eres mujer. Segundo, estudiaste en la FINI y no eres de la Chile. Tercero, no tienes un cargo político, o sea, no estás políticamente integrada desde ya en un lugar político de color. Y si no haces pintura o X, olvídate. Y aparte, todos son mayores de 40, no tengo idea, como cosas así. Yo dije, pucha, listo, no es mi sueño, nunca más lo voy a cumplir. Entonces yo creo que el arte en Chile es absolutamente una cosa de género, es heavy. Bueno, y un poco igual en el mundo. No, obvio, pero enfrentarse a esto, veo a mis compañeras también, artistas, es súper increíble. De hecho, si tú ves, en mi generación, hombres son los que más están presentes que mujeres. Y eso que son como 4 de 60. Sí. ¿Cachai? Sí, de todas maneras. Qué fuerte. Es algo con lo que... O sea, es un tema recurrente aquí en el programa, y además lo que tú dices del collage, de cómo es visto. Bueno, yo creo que todas las personas que queremos terminar nuestros días collageando, ¿no? Porque me gustaría decir collagear todo el rato, no, pero no collageo todo el rato, pero bueno. Hay otra cosa que quiero aportar, que es el collage también es de las disidencias. No es solo de mujeres, es de disidencias, porque en el collage la gente ha podido encontrar una voz desde la imagen de otros. Y eso es súper interesante también. Entonces, muchas veces nosotros, bueno, yo hablo mucho de la mujer en mi trabajo, no necesariamente desde una mirada feminista luchadora, pero hablo de la mujer y su historia. Las disidencias también hablan mucho de su espacio, y me pasa que se transforma en un material sensible, y yo no sé
si hay tanto masculinidad dentro del collage, desde esa sensibilidad, a lo mejor el tema manual, ese estigma que está del cortar, que es algo tan delicado, el hombre no lo puede hacer. No sé si va por ahí, por lo que decíamos de lo doméstico. Sí. O sea, yo tengo una opinión al respecto. Me voy a acomodar. Prepárense que aquí viene. Claro, o sea, yo creo que finalmente la historia del arte, así como la de la literatura, está atravesada por un canon, ¿verdad?, estético, que ha sido históricamente hetero, burgués, europeo, no sé, religioso, ya eurocéntrico, muy colonial además. Uh-huh. Colonial respecto de acá, ¿no? Como de los lugares del sur global, y lo que pasa acá, que no es distinto de lo que pasa en África, por ejemplo, o en los países, no sé, del sudeste asiático, que todo lo que no viene de Europa es considerado una artesanía, una manualidad. Uh-huh. Pero esa es una diferencia que ellos pusieron para referirse al arte local, al arte de otros lugares que no eran Europa. Uh-huh. Y por ende también hay un tema no solamente, porque en esto es interseccional, ¿no? Como se cruzan muchas variables, también se cruza no solo la etnia, sino también el género, la clase, las opciones sexuales. Entonces, efectivamente, un arte que es practicado por personas que dentro de esta escala tienen menos peso, va a ser considerado menor. O sea, pasó en el siglo XIX con las pintoras, ¿verdad? O sea, finalmente, ¿qué en el circuito artístico? ¿Qué era lo que predominaba? Y era la pintura al óleo de batallas. Y eso era lo que querían, que compraban la gente, o los reyes que querían, no sé, las monarquías, por ejemplo, querían ponerse uh-huh. ellos en grandes escenarios. Claro. Y esas pinturas encargaban. Sí. Y las mujeres que no podían acceder a las academias de bellas artes, ¿qué pintaban? ¿Qué les quedaba pintar? Flores, naturaleza muerta, un frutero. Y con acuarela, ¿no? Y con acuarela, claro. Sí. Entonces, entonces eso tenía claramente menos posibilidad además de ser vendido, y ahí ya partimos con una brecha de desigualdad. Después me acuerdo que en mi caso yo llegué al collage por el bordado, pero me dediqué mucho tiempo a bordar textil y exploré la historia del bordado. Cuando me entero lo que pasó con James Morris, que al principio, claro, James Morris, su esposa, bordaba también la hija, pero cuando estos patrones saltaron a la fama y se volvieron objeto de diseño carísimos, cuando James Morris puso su marca. Y cuando las mujeres hemos bordado desde el inicio de la historia. Entonces, pienso que claramente hay un tema de canon, y de que este canon, aún en circuitos como quizá el arte, que quizás en tu caso que tú estudiaste y vienes de esa área, pudiste verlo aún más porque tuviste la formación, que está todavía con este sesgo, este canon que tiene un centro casi inamovible, que los márgenes todavía están peleando. O sea, en Estados Unidos en los 60, 70, cuando nos surgieron las Guerrilla Girls y estaban dando la misma pelea de que hoy denunciando de los museos, no, lo que pasaba en los museos. Así y no sé si todavía el panorama ha cambiado mucho. No. De hecho, si tú veis, hay esa pintura donde, no me acuerdo cómo se llama, pero está la mujer acostada que dice el 3% de las pinturas que hay dentro de este museo es mujer, y todo no ha cambiado. Creo que llegó hasta el 8%, lo máximo, que fue como en el 2007, una cosa así, no sé, 2012. No, es súper duro. Y es súper duro porque al final del día uno no solo pelea para que el arte sea lo mejor que tú puedes dar, peleas con el entorno, peleas con quien llamas, con quien no llamas. En mi caso, vamos a hablar más adelante también, pero quiero hacer una exposición y encontrar un espacio ha sido, pero no es fácil. Lo encuentro con gente que es mujer, que tiene un lugar que es alternativo, que no tiene ese canon clásico, ¿cachai? Entonces me encanta, porque en el lugar en donde no debo estar, no quiero estar, pero en el lugar en donde yo me voy a sentir más yo. Pero ¿por qué no puedo optar a otros, ¿cachai? Y que haga como pregunta. Sí. Qué interesante. Le quiero cambiar el nombre a este programa. Me pueden reinvitar. No, lo que pasa es que, claro, finalmente hay todo un tema que ahora que nos vas a contar cómo deriva hasta el tema del volumen, que si tiene relación con esto del circuito de arte, me parece mucho más importante poder relevar eso, porque finalmente es un tema que es muy contingente a la comunidad de colajistas, sobre todo colajistas chilenas. En mi caso, yo que fui a la antología del collage,
fui a ver a la Lore y a otras personas más que estaban. Y la Pati también Yo estaba. estuve. Ah, ya, sí me acuerdo de tu obra que estaba como más hacia el fondo, ¿no? Sí, a la derecha. Derecha. Es que además es con volumen y eso se distingue. Lo vi. Sí, creo que era la única o había otras con volumen. No, habían otras que tenían realidad. No los vi. Bueno, no tan importante. yo me No, fijé tan en varias importante. cosas porque mis lentes políticos siempre están puestos. Sí, Se me cuenta, olvida sí, todo cuenta eso, menos yo sé. eso. Yo sé lo que va a Entonces me fijé, por ejemplo, bueno, en la cantidad de expositores, quienes eran mujeres, quienes eran hombres, y luego en los valores de las obras. Y yo, sin duda, o sea, yo me fui a buscar, yo dije, puedo apostar que la obra más cara o que más valor tiene, porque no quiero poner caro, porque eso lo define cada artista, pero la obra que más valor monetario chileno tiene, podría apostar que es de un hombre. Y vi todas, obsesivamente, con mi TEA, y era un hombre. ¿En serio? No fui yo. Yo pensé que era yo. Salvo que la De tuya hecho. costara $500,000. No costaba, no era la mía. La mía costaba menos, pero pensé que Bueno, era no sé si yo. esa persona se define como hombre, pero me pareció que es, por Claro. lo menos por su nombre, podía apostar que sí. Y era la Sí, lo diferencia con conversamos. otras mujeres, o sea, era impresionante. Entonces también en cómo tú puedes algo tan que puede ser tan ¿cómo decir? Como somero el definir un precio de tu obra, como en el caso de las mujeres está atravesado por esta desvalorización. Porque nos cuesta mucho ponerle valor a nuestro trabajo. ¿Sabes qué? Yo voy desde otra vereda con el tema del valor. Yo, como que ahí viene toda mi parte medio comercial. Así, yo tengo un valor de tiempo, un valor de espacio, un valor de técnica, un valor. Yo no tengo pelos en la lengua en cobrar. Tú lo sabes. Un poquito. Yo, ¿por qué cobro, comillas, menos? Es porque tengo las ganas de que mi trabajo esté en casas, pero no voy a desvalorizar mi trabajo al llegar al punto de regatear, jamás. Voy a hacer algo súper heavy, pero yo en esta tour que me hice este año, que fui a la residencia, vendí una obra y la vendí 3 veces más cara de la que la vendo acá. 3 veces más cara de la que la vendo acá. ¿Y por qué? No es porque, ya puedo cobrar más, no, porque eso es lo que vale. Pero en Chile no lo pagan. Sí. Porque también, bueno, ahora podemos hablar de otro podcast, otro capítulo que es la cultura, la educación y miles de otras cosas. Pero yo sí creo, y yo creo que es porque también vengo como esta mezcla medio del arte, medio desde la dirección de arte, en donde uno tiene que dar una cotización, ¿cachai? Entonces uno puede sacar más o menos un costo. Para la gente que no tiene ese background, le cuesta mucho encontrar el valor. Justo iba a decir eso. A mí me pasa todo lo contrario. A mí me cuesta mucho ponerle valor a mi trabajo. Puede ser que tenga que ver con que efectivamente yo no estudié arte. Y es algo, si bien, bueno, da lo mismo cuando partí con el collage, pero no es algo que esté haciendo toda la vida, digamos. Bueno, también todo lo que hemos hablado de que como la no valorización de repente incluso hasta pasa por uno. Absolutamente. Y eso, y yo es algo que como que no he hablado pocas veces, o sea, muchas veces con otros collagistas hablamos de lo mismo. De hecho, para la última feria de arte en el GAM, El Art en Santiago. el Art Santiago, exacto, que estuve en contacto con otros collagistas que iban ahí y gente que iba nueva por primera vez, me preguntaban, oye, pero ¿y cuánto cobra esto? ¿Cuánto los prints y todas esas cosas que uno vende? Y yo, yo te digo cómo lo vendo yo, así me fue bien, digamos, pero la verdad es que todo el rato pienso que no es... es poco. Uno cobra poco, en verdad. Yo sí. No, yo Suena sé, feo, yo sé. Suena feo, pero yo también creo que existe esa dualidad, no dualidad, triplidad, no sé cuántas múltiples, que es... tenemos muchas aristas. Uno, los que no cobran nada y casi regalan su obra también perjudican al sistema. Sí. 2, lo que se creen, voy a decirlo súper feo, pero hay gente que cree que es algo y está bien, pero están los procesos. Todavía no llega a tener una idea. Entonces en esos procesos cobra y la gente se confunde. Sí. Y también están las desventajas de la crítica. O sea, si alguien que te dice, oye, qué caro, y tú, ya lo voy a tener que bajar. No. Yo me valoro y este es mi valor.
¿Y por qué? Y a lo mejor la gente te pregunta por qué. Y no tener miedo de decir, por esto. O sea, hay trabajo, hay ideas, hay no sé qué. Y la gente te entiende. A lo mejor no te lo va a comprar. Y da lo mismo, pero entiende dónde vienen los procesos. Muchas veces la gente no valora, uno no se valora y la gente no te valora porque no entiende los procesos que hay detrás de cada una de esas cosas. Hoy te voy a pedir coaching. A eso también me dedico. O sea, yo estoy de acuerdo con eso y creo que también operan varias ideas. Por ejemplo, estereotipos como de que el artista bohemio, estereotipo romántico del siglo XIX que se tiene que morir de hambre y tiene que estar como al costado de un río haciendo su arte. Y que no puede consumir. Claro, y tomando alcohol. Y ya, bueno, ese es como un estereotipo. El otro como ya la mujer que llega a la ciudad y también ya otro estereotipo y que se tiene que morir de hambre. Y por otro lado también siento que que en general también que es transversal, que a mí me ha pasado yo también me movió en distintos campos a lo largo de mi vida y me pasaba también cuando me hacían esta pregunta siendo profe, no sé, en colegio, cuando yo me iba a mis entrevistas y me preguntaban mi valor hora, yo les decía y los directivos quedaban así como, ay, pero ¿qué onda? Y yo, perdón, pero ese es mi valor hora, como uno paga, si quieres tener una buena profe con estos estudios que yo tengo, esto es lo que yo te pido. Y me pasa ahora también con esto de que finalmente cuando me hacen una pregunta, yo le digo, cuando vas al médico le cuestionas el bono que pagaste, que generalmente es, o sea, yo miro los precios del bono y no tanto a mí lo que bonifican, pero yo digo, mira, esta persona por mirarme 5 minutos un lunar son como 20 y tantas lucas los 10 minutos. Sí. Si es que fuiste a un lugar y te subió a la camilla, porque en otro es como, a ver, un tiqueo rápido y te fuiste. Cuando va, no sé, yo al psiquiatra, por ejemplo, nunca son menos de 60 lucas. No. Y vas más una vez al mes. Claro, tú lo aceptas, porque sabes por qué está socialmente aceptado y así los médicos, las escalas, ¿no? Hoy día que me despertó el camión y no de la... dudas de su profesionalismo además. No le pide, no le dices lo que tiene que hacer, ¿cachai? Me pasa acá en este rubro que también quizás la gente ve solamente el producto, pero no ve el tiempo que está, lo que tú decías, no del tema del proceso, pero también cómo se valoran. Hoy día me reflexionaba y me despertó el camión de la basura con así como el camión, el sobre, como en la cultura chilena también, súper arraigada el tema del aguinaldo que no sale de los ciudadanos. El sobre, de veras. Sobrecito los departamentos. Bueno, hoy día los quería disparar, pero no generalmente los quiero. Me pasó a mí para la pandemia cuando la gente, todo aplauso para los médicos, sí, genial, estuvieron en la primera línea, sí, obvio que sí, pero también las personas de la basura sacando todos los días en plena pandemia sin ningún tipo de resguardo social. Entonces pienso que también hay un tema que obviamente tiene que ver con el modelo económico y que este modelo hace que hayan ciertos rubros que son menos valorados porque son considerados inútiles. Y el respeto, yo creo que va ahí. Hoy día yo pensaba, viniendo para acá, en el metro, conté al menos 5 personas con su celular sin audífonos. Y 2 hablando muy fuerte con su celular. Es una tontería lo que estoy diciendo, pero es, no nos respetamos, no nos reconocemos y no nos preguntamos qué es lo que pasa al lado. Entonces tenemos estas interacciones de yo cuando entrego mi obra le digo, tú todos los días vas a encontrar algo distinto. Y esa es la idea. Todos los días te vas a estar inmerso en ese espacio, en ese silencio, en ese que ver. No estás en eso como constante, ese sonido constante. Existe ese respeto también y yo quiero que tú lo tengas. Y por eso también yo agarro a la gente para poder, para que consuman mi obra. No, pero claro que sí. Pero es una parte importante de mi proceso de generar obra. Claro, es tu visión y esa visión tiene un valor porque ha sido desarrollada en el tiempo. No, que es justo eso que tú estabas contando también en una de las últimas ferias, una niña me dijo, qué interesante conversar contigo y qué distinto se ve tu trabajo cuando tú cuentas cómo lo hiciste, por qué lo pensaste así, por qué cada uno de esos recortes está donde está, ¿te fijas? Es que hay que separar. Yo siempre he dicho, a mí me ofrecieron alguna vez hacer algo para una institución comercial, no vamos a decir el nombre, en donde venden arte al por mayor. Y dije, no, me pueden pagar lo que quieran, pero no, porque no es a lo que aspiro que mi arte sea.
Claramente no voy a ningunear a quienes hagan cosas comerciales, porque es su tema, es su forma de apreciarlo, pero para mí, yo creo que desde ahí viene un poco la mirada más de las bellas artes. Yo hago obra por cada una de ellas, por eso yo no hago reproducción de mi trabajo. Si ustedes ven mi trabajo, no hay reproducción, no hago láminas, no hago ninguna de esas cosas. Tú te llevas el original con el original. Y eso también tiene un valor agregado. Nadie más va a tenerlo si es un espacio único, un momento. A mí también me han ofrecido hacer poleras con mis collages. Claro. Y en un minuto como que lo pensé, pero dije, pero nada que ver. Y además que como, bueno, yo soy diseñadora y hago diseño, eso sí se vende y eso sí es para reproducirlo en múltiples plataformas, digamos. Imagínate hacer una marca, o sea, es como que está en todas partes, digamos, de esa empresa en el fondo. Pero con el collage, no, pues el collage es para que esté exhibido en un cuadro. No Y sé, es yo como creo una- que es como una obra, como decís tú. Depende de los objetivos de cada persona. Yo hice una portada de un CD, pero está hecho para la portada del CD. Claro. ¿Me cachai? No hago que una obra se reproduzca porque sí nomás. Es eso. Perfecto. Oye, ha sido una extensa primera pregunta. Sí, perdón. No. Sin disculpa, a mí me encanta. Podemos ir hablando por todos lados. Ya, oye, bueno, pero voy a ir al punto porque esta invitada está aquí porque ella hace algo extraordinario que es collage y volumen. Entonces voy a la pregunta crucial. ¿Cuándo pasaste de un collage tradicional a uno con volumen? Porque me imagino que es un proceso. No, Absolutamente. No partiste No, directo. con la No. plano. Siento que estamos hablando como El 2D. con Galileo, así como cuando pasaste de algo plano a algo con volumen. Es súper difícil. Yo estoy leyendo tal cual redactamos la pregunta. Está bien. Es un proceso súper largo. Primero voy a definir qué es mi collage para que entendamos cómo llegué. Yo hago collage narrativo. Me gusta contar historias. En los inicios de mis collages no tenía idea. Era súper estético mi trabajo. Me encantaban los edificios. Yo dentro de mi fotografía saco muchas fotos de edificios y era muy geométrico, no sé qué. Me separé de eso porque a mí me gusta contar historias. Y empecé a hacer mis collages 2D con mi personaje, contaba la historia y sentía, y aquí va de la mano con la pregunta que me hiciste antes, cuál es el valor agregado al final para esta obra, que se parecía mucho a lo que estaba. En realidad no es que se parecía, porque yo hago una cosa muy especial, pero se confundía con el resto. Éramos muchos haciendo lo mismo. Entonces dije, ¿cómo puedo yo expresar más lo que quiero decir y a su vez darle un valor agregado? Y ahí pasa el relieve, que son estas múltiples capas. ¿Y por qué? Y viene de la mano de lo que hacía antes, que era la dirección de arte y hacer escenografías y hacer ambientaciones. Yo llamo a mis collages como unos pequeños fotogramas de un momento, de un espacio, de un pensamiento, de una película que me pasé yo el rollo, porque no necesariamente, ya que mis collages vienen desde historias de familia, mujeres, todas mujeres, o de un libro, o desde la mitología. Siempre la mujer presente, siempre es una historia femenina, siempre es una historia que yo digo del matriarcado, o sea, de la abuela, va por ahí. Y pasé al relieve porque necesitaba contar más, necesitaba que se viera más, necesitaba que no sea solo un foco, sino múltiples focos en un espacio. Y luego de eso, ven dos aristas. Uno, la gente llegaba y decía, oye, qué lindo tu collage 3D. Y yo decía, no es 3D, es de relieve. Es un friso, no sé, no es 3D. Esa es una. Y la otra dije, ¿cómo generar aún más valor en el collage? Aún más, ¿cómo mostrar aún más este espacio? 30 segundos para hablar de Patricia y de su trabajo. Bueno, la Pati es mi amiga, evidentemente la conozco su trabajo, es admirable. Y hay algo que me llama mucho la atención. Me llama la atención que una persona con las características de la Pati, con su energía, con su rapidez, con su agilidad, se dedique a hacer un trabajo que es tan detallado y tan minucioso. Y otra cosa que me parece súper interesante y que sería bacán que lo abordara en el podcast es cómo se proyecta ella como artista. Yo siento que la Pati es una artista como muy completa porque evidentemente es talentosa, hace un trabajo bellísimo, pero tengo la sensación que ella también se proyecta como artista y le pone cabeza a eso. Así que nada, me gustaría que les contara y que nos contara un poco de qué va y cómo proyecta ella su futuro como artista en el collage. Como algo tan desde la antigüedad
se transforma en algo más contemporáneo por el medio de representación que tengo. O sea, cómo es este volumen, hacer estas... Dicen esculturas, pero para mí son como... No alcanzan a ser esculturas, son escenografías. No sé, van por ese lado. Yo creo que vienen muy desde esa mano más del quehacer. A mí me pasa que son como ensoñaciones, También. como tienen algo onírico, me recuerdan a la Rosa del Principito que está en este fanal, y como que tienen algo etéreo, que se suspenden en el tiempo. Es muy bello. ¿Cómo se llaman esos libros que uno los abre y como que se levanta? Pop-up. Sí, libros pop-up. ¿Así se llaman? Sí. ¿Sí? No sé, pues sí. Sí, estos que se abren y se despliegan Como las los libros imágenes. de cuentos que se Claro. levantan los Sí, pop-up. castillos. Bueno, yo voy desde los Jesús y Cristo, estos de los fanales antiguos de la colonia, en donde dejaban a los Cristos y se hacían esto, no sé si vayan al Museo de la Merced, atrás están ahí escondidos. Si no los va a ver, son como retablos al final del día. Y es un poco ahí también lo que me gusta. Los retablos cuentan tantas Bellos los historias, sobre todo desde... Yo es como un realismo mágico al final lo que hago yo. Viene muy de la mano, a mí me encanta viajar y viene muy de la mano de México y sus grandes, ¿cómo se llaman? Sí. Sí, estas escenas... sí, son retablos, no, pero son... te digo inmediatamente. Muchas gracias. Porque no puedo con esa palabra. No, yo tampoco, no me voy a quedar aquí hasta pasado mañana. A ver. Yo también tengo en mi casa pequeños... Son como altares los míos, en donde en un altar tú no solamente pones un objeto, pones múltiples que te hacen sentido. Y eso también quería retratar, o sea, que cuando tú veas te haga sentido algo y a lo mejor no te va a hacer sentido en 6 meses, pero si lo das vuelta, lo corres o observas, tienes otro espacio para observar. Hermoso. Es el recorrido al final. También el volumen genera recorrido, cosa que si tú piensas, un collage no debería tener. Un collage 2D no debería de tener recorrido. Más que uno solo, porque es plano. Pero si tú le das relieve, volumen, tú puedes empezar a entrar en él. Y es raro poder entrar en él si es papel. Entonces, es ahí. También muy teatral. Muy teatral. Absolutamente. Patti, y dentro de tu proceso creativo, ¿cómo trabajas la estructura física del collage, de tus collages? Yo siempre tiro una talla cuando digo esto. Digo que yo soy maga o Jedi. Entonces tú te llevas una parte de mí a tu casa y el día que me enoje se van a desaparecer todos. No. Esto... Media como una obra media ingenieril construir eso, no, es papel sobre papel. Pero para darle el volumen, perdona, pero es que... Mira, el relieve... Te iba a preguntar cómo. Ya, el relieve es diferente con... al volumen, al 3D. En el relieve yo ocupo una superficie más bien dura, un cartón. ¿Por qué? Porque el papel se gualalea, ¿cierto? Se pone así, ya. Y desde ahí es montar cartón tras cartón, tras cartón, tras cartón y tener un excelente oficio, probablemente. Y ahí se generan estas capas. Pregunta. Ya. Cuando tú dices cartón, vas cartón, vas cartón, ¿pero le pones trocitos de cartón Exacto. o recortas la figura entera de cartón? Depende si estoy apurado. Porque, o sea, ¿cómo te explico? Sí, así también. Me demoro meses en hacer un trabajo. No es un trabajo de que, qué bonito se hizo ayer. No, porque aparte uno piensa yo pienso en volumen. Porque... ¿Y cómo decides qué va primero y qué va después? Tiene que ver con el relato, ¿no? Sí, tiene que ver con el relato. Tuve unas clases por aquí estos meses de esto y las enseñé y alguien me preguntó lo mismo. ¿Y cómo lo compongo? Lo compongo en plano primero. Uno puede componer en plano y después ir agregando más ideas. Pero uno siempre puede componer en plano y decir, ya, esto va como más en la superficie, esto es fondo. Pensar como una obra de teatro. Esa es mi idea. Siempre les digo, o sea, pensemos en una obra de teatro. ¿Cuáles son tus personajes que van más adelante? O los que van más atrás. O cuáles son las escenografías, la ambientación, cuál es el fondo real. Entonces el ahí protagonista, va. sí. Yo también lo O sea, pienso tú de eres esa una forma. diseñadora teatral en papel. Sí. Qué buena definición, Carmina. Una diseñadora teatral en papel. Así Qué es. lindo. Sí, amé. Ya, y el 3D, o sea, sí, perdón, el 3D, 3D es ¿cómo se papel construye sobre papel. ingenierilmente? Porque si tú lo ves como desde arriba, porque yo lo muestro, es papel sobre papel. El papel tiene una cualidad hermosa que si tú lo unes varias veces se transforma en una cosa más rígida. Entonces ahí yo voy jugando con las diagonales y el pegamento. De verdad es absolutamente... Yo salí de Hogwarts.
No, mentira. Pero en realidad no es tan difícil. ¿Nunca se te ha desmayado una obra, ponte tú? No, porque tienen el control de calidad. Ah, ya. Yo antes de cerrarla... Me le pasa el secador de pelos. No, las muevo. Así, muy enojada y control de calidad. Buenísimo. Evidentemente yo cuando las entrego digo, mira, el paso del tiempo Sí, y es papel, es la papel vida. impreso. Obvio. Tiene vida propia. Entonces, hermoso, porque si va a caer, te puedes morir. ¿Cuántas cosas atrás hay? A veces tapo collage que hay atrás en el volumen porque van agregándose cosas. Entonces digo, a lo mejor se va a caer, pero va a aparecer otra cosa distinta atrás. Es desde ahí. Pero netamente es oficio y mucha técnica de hacer. De verdad, yo soy muy, muy obsesionada y como dicen por ahí, masoquista. Y hago. Entonces viene desde ahí. Y de probar, yo creo que también pruebo mucho pegamento, mucho hilado grueso. Como eso. hilado grueso. El papel tiene un hilado, es como las sábanas que tienen hilos. Sí, yo sé, pero el para papel... la gente, pues, sí, el papel tiene hilado, el grosor, pero el grosor. El hilado no es el hilado 18. O sea, ahora porque no tiene dice. papel de algodón. Exacto, pero hay unos que son más delgados, como el Bond, y hay unos más gruesos, como el de acuarela. Entonces Pero- ahí va jugando uno. Pregunta, si es Sí. papel de revista o de libro, Pego sobre otro papel la suficiente cantidad de veces, por eso decía sobre papel, para que quede lo suficientemente rígido o móvil para yo poder hacer las cosas. acabo de entender. Es ahí, viene desde ahí. Ah, entonces por eso sí, porque mi pregunta siempre, suponiendo que fuera un papel de revista, Sí. claro, por mucho que le pongáis cartón por detrás en algún minuto, a menos que recortes la figura completa, Claro. se va a desmayar, digamos. Yo agradezco esta técnica. Yo desde antes O sea, hacía mucho material. es igual. mucho material. Mucho material. Canson City, olvidé el nombre del caballero. Ah, sí. Yo vi una de sus obras en una caja, chiquita, él hace como cosas muy chicas, y le hablé y hice un curso con él en pandemia, a principios de pandemia, y él me dio esa técnica, porque él hace mucho collage a través del papel con color, interviene en la revista con papel Canson de color, y es ahí búsquenlo, Canson City. Sí, como Guillermo, algo así parece. No. No me acuerdo, pero Pero de Perú. de Perú, Sí. es peruano. El de Wave, Collage Wave. Sí, Collage Wave. O Wave Collage. Collage Wave. Él y con él sí hice un curso, no me acuerdo, un día, no tengo idea, y él me dio esa técnica de pegar sobre un papel. Y desde ahí fue como, porque antes hacía otras cosas. Y cuando tienes tu recorte, Sí. pegas sobre papel, Sí. otro papel, Sí. papel, y ahí recortas. Sí. ¿Y cómo? Porque ya ahí, si son 3, 4 papeles, tijera normal. No, pues. Con- El tip-top, con tip-top. el bisturí. Bisturí. Mira, aquí viene un poco lo que hablábamos al principio, de que uno tiene que tratar de transmitir todo esto a la persona que quiere adquirir o a alguien que esté admirando el trabajo. Porque Porque nos hemos encontrado en muchas ferias, pero como que por primera vez te estoy preguntando todas esas cosas que son interrogantes para mí, ¿cachai? Por eso yo te digo así una cosa medio ingenieril, pero no, en verdad no tiene que ver con eso, pero como con el oficio, Sí. yo no tenía idea, ponte tú, que eran papel sobre papel y que en el fondo cada recorte, o sea, lo recortas varias veces en el fondo con todo su papel Sí, pegado. muchas veces sí. ¿Sabes qué? También viene un poco de mi oficio en las bellas artes. Yo me titulé de grabadora. Entonces siento que esto de la eternidad detrás de una sola obra me es muy natural. O sea, ¿cuántas, ¿cómo se llama? Matrices hice que no resultaron y tuve que rehacer. O la impresión de una imagen 80 veces para tener 12 copias buenas. O sea, viene un poco de ese oficio medio artesanal. Que hablaba antes. Que me encanta. Y yo creo que es súper importante transmitirlo a la gente. Da lo mismo que te compro o no. Es importante poder mostrarle a la gente que uno puede hacer oficio de una buena manera. ¿Cachai? O sea, siento que nos hemos olvidado del oficio muchas veces y hacemos, esto está bonito, y no quiero ningunear a nadie, pero pegar las dos piernas con un sol y una mano es un collage, es hermoso. O la Pero mitad ¿qué de la detrás? cabeza y llena de flores. Que es hermoso. Sí. No lo consumo igual, pero yo quiero algo más. ¿Cachai? Y ahí vienen como las ganas de, ¿qué más? Y ahí vienen todo esto del volumen, nada que ver, pero todo se une. Hola, soy Valentina Marina
y con la Pati somos amigas desde hace 13 años, nos conocimos en la universidad y siempre hacíamos grupos de trabajo y nada, pues la Pati es genial, una genia, una persona muy estudiosa, muy interesante y que admiro mucho porque ama compartir sus saberes y eso no todo el mundo lo tiene. Bueno, y con respecto a su collage, lo encuentro increíble. He tenido la suerte de trabajar con ella, enmarcando su obra. Y nada, la Pati le ha dado una vuelta muy interesante con el trabajo volumétrico y en 3D ahora último. Contando historias, que eso es muy lindo, como que tú podáis ver el collage desde lejos y al ir acercándote, ir develando estas historias que genera, lo encuentro maravilloso. Nada, pues, la Pati es una genia. Oye, Pati, y bueno, sabemos que vienes llegando de una pasantía que realizaste en Collage Magazine. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, cómo surgió la idea. Mira, Cuéntanos todo. ¿Cómo lo pasaste? Buena onda, mala onda, no vayan. No, vayan. Es complejo, pero vayan. El año pasado tenía muchas ganas de hacer una residencia de collage, no una residencia en donde yo pueda expresar el collage. Quería ir a conocer ideas. Y les voy a decir que creo que hay 2. no hay tantas. Sí, tenía muchas ganas de irme afuera, que no fuera acá, no sé. Tenía ganas de pasear en ese momento. Y Collage Magazine es uno de los espacios más importantes actualmente con respecto al collage. Collage Magazine, no sé si le podemos contar a la gente, es una revista, pero también es una institución en donde apadrinan, pero tienen a muchos collajistas, uno puede ser parte de esa institución. Y ellos también hacen curatorías de collage, mantienen el collage se llama pero mantienen el collage bastante en boga, tienen ideas, hay una exposición de ellos en New Orleans que es solo de collage, entonces es como la institución contemporánea del collage. Entonces yo dije, pues si ellos están dando una residencia, voy a ir hacia allá. Y fue en un lugar místico para mí, que fue en Escocia. Mi familia es escocesa. Entonces me hizo mucho sentido. Y me fui. ¿Juppet? No, Ewing. El otro es francés. No importa, soy más chilena, pero filo, no importa. No vinimos, pero fui para allá y fue una semana y media aproximadamente intensísima. Pero para contar un poco más, uno llega y uno se encuentra en un pueblo perdido en Escocia, porque yo llegué y lo único que tenía ese pueblo era un supermercado, mini market. La panadería, la carnicería, o sea, pueblo. Muy local. Estaba David, que es el dueño de Mers Gallery, que es el que invita a collage, como que en esa galería uno expone, él es como el dueño de casa. Y nos encontramos con 10 otros collajistas, desde India, España, Estados Unidos, y yo fui la única latina que fue en este periodo de 3, porque se dividió en 3 semanas distintas a distintos grupos, y fui la única latina que fue, y fue muy interesante eso también. Y estar todo el día pensando en collage, porque uno en las mañanas tiene clase y en las tardes uno hace el collage que va a presentar, y es todo el día. ¿Y ahí dónde tú te quedas en una...? Ellos me becaron, porque no es barato. Sí, me imagino. Me becaron, y dentro de la beca que tuve, que no solo fue monetaria, es que me dieron un espacio para dormir en la calle. No, mentira, tienen casas y dormí ahí, y bacán, porque también al lado mío estaba otra chica que era de San Francisco, Austin, Texas, creo, la Eli, y conversamos mucho, comíamos juntas y no sé qué. Entonces, toda esa dinámica de verdad ir y concentrarte solo en el quehacer y aprender. ¿Y en la mañana importante. a qué hora te levantabas? ¿A qué hora eran las clases? Las clases partían a las 9. Como un internado. Es un internado. Claro. Es absolutamente. Tú despertabas y tenías que desayunar, llegabas ya a Mers Gallery, que está dispuesto, y te dan todos los materiales. Tú llegas con tu idea, no llegas ni con la idea, porque uno sabe de qué se trata. Ellos te mandaron antes documentación que tienes que ver y estudiar. Porque en una semana uno tampoco tiene mucho que hacer. O sea, ellos tienen la idea de que
tú en esta semana como que Hay una inmersión. Una inmersión absoluta, y después parte de esta residencia es que yo después tenía que enviar collage, 4 o 5 collages de esta inmersión. ¿Lo hiciste? Sí, los hice, los envié. ¿En qué fecha fue? En Principio abril. de año. Abril del 2023. Sí. Perfecto. Y yo tenía que 3 meses después entregar 4 collages más con respecto a esta experiencia, que la idea de esta residencia era el lugar, the place. Claro, el inglés fue un tema, yo sé inglés, pero igual es tema para esto. También me di cuenta de Aparte eso. hay tecnicismo también, me imagino. Claro, y es un tema porque buscar residencias de collage o es así, pero en español tampoco encontré mucho. También yo quería que fuese una institución un poco más seria o con contactos un poco más serios que, no sé, yo, X persona que me invita a hacer collage en su casa, ¿cachai? Eso también tenía ganas de eso, porque la retribución de esto fue mi collage que hice después de esta semana, que bueno, me levantaba, estudiaba en las mañanas con ellos, nos hacían clases de distintas cosas, desde de dónde encontrar material, hasta cómo exponer un collage en una galería, hasta cuál es el derecho de autor de un collage, etcétera. O sea, tuvimos clases de todo tipo todos los días, o qué significa lugar. Salíamos a caminar después de eso en Yo el vi lugar. unas fotos como de un grupo caminando por un campo, así como Sí, una era pradera. Microsoft. Era el fondo de la pantalla, fondo de pantalla de Microsoft. Ese es el humor de Patricia Cooper. Sí. Pero no, sí, caminábamos y nos contaban la historia de los soldados del 1500, no tengo idea, era hermoso, era como, bueno. ¿Y qué onda los materiales que te ponían? Súper Todo. preguntón, así, pero ya, Todo. pero te ponían revistas, Todo. libros. Lo que quieras. Y es como lo Aprendí parecido que como... habían pegamentos que no sabía que nosotros no tenemos acá, no existen. De hecho, traerlos es casi imposible porque es pegamento. El nori, por ejemplo, el nori es una pasta ¿Ya? que ocupan los japoneses. En la cocina. Debe venir del nori, no lo había pensado. El nori no es algo como que Un se alga. come, Sí, ¿no? una alga, pero esto Ah, es sí. totalmente transparente, pero debe venir de esa alga. Totalmente, no lo había ¿Y pensado. qué pero tiene de particular ese pegamento? que uno lo pone y uno lo puede mover, no deja marcas, es como un cemento de caucho más fina. No, ¿No es el que usan para papel japonés? Para el Yo creo papel que japonés. sí, yo creo que sí, que es ese. Pero eso no tenía idea. Ya, Yo trabajo pero, con cola fría Yetific. Ya ellos llegaban ¿Ay, con trabajas experiencia. con cola fría? Sí. La otra vez me dijiste eso. Y PVA, sí, y un pegamento que trabajo con cola fría y con un pegamento que es para la encuadernación, que es un poco más duro, y con eso trabajo. Yo me encanta trabajar con materiales, el cartón piedra, el papel bond, como que no me creo el cuento con el tema de, ay, voy a ir a buscar el pegamento. No, aquí lo viví. Gente que tenía como que habían pegamentos que se trajeron cosas de su casa, la tijera de no sé dónde, y yo así con la tijera de Artel. O sea, yo creo que para hacer arte uno necesita grandes cosas. Ese es mi pensamiento de Ya, las espera, ideas. Nada tengo que una ver. pregunta, que no terminé de hacer la pregunta. Ah, no, pero espérate, antes de eso, Ya, Collage ya. Magazine. Hago los 3 extras. Va a salir un libro publicado próximamente con respecto a este espacio, que eso es lo interesante. Mi obra que hice se quedó allá, estuvo expuesta en Merz Gallery durante 2 meses, un mes, y después ahora se fue a Estados Unidos a el Festival de Collage en Estados Unidos, en New Orleans, y estuvo expuesta allá. Maravilloso. Y ahí yo pude vender otra obra porque se contactó conmigo alguien de allá, nada que ver, no tengo idea, me contactó, y mi obra quedó como parte, yo la doné a Collage, al, no sé cómo se llama. Al organismo, a la Sí, institución. a la institución. Yo la doné porque Bueno. ¿para qué me la iban a enviar y pagar yo los costos? No, la donamos. Hago otra. Eso. Entonces igual es una residencia súper completa, donde uno ve después, va a ver un material y etcétera. Porque esta obra la llevaste tú cuando te fuiste en el avión. No, la hice allá. Ah, perfecto. Bueno, que eso te iba a preguntar, eso era la pregunta pendiente, que cuando tú decías nos dan todos los materiales, qué sé yo, ya nos contaste que habían unos pegamentos que no conocía, qué sé yo, pero los materiales, no sé, los libros, no sé qué, es como similar a lo que te puedes encontrar acá. No, o son había más algo hermosos. en ya, que ese es mi, para allá iba, eran unas cosas así que... Pucha, sí, nosotros no sé por qué tenemos tan mal material. No, no es malo, es distinto. Es distinto. A ver, ¿por qué es distinto? ¿Por qué era más hermoso? Porque acá la revista Eva es hermosa, Sí. o no sé, etcétera, pero allá tenían libros antiguos de materiales de jardinería y pintados. Oh, era hermoso. Hay otro acceso a otras Por el cosas. circuito del libro también, yo creo, Exacto. editorial y el tema de la imprenta. Exacto, pero la revista Paula de allá existía y estaba ahí, o sea, Estaba no, ahí, ya. no importa. O sea, una de mis amigas, una de mis mi roomie con la que vivo fue a Escocia en junio y me trajo también una papelería. Hace poco me entregó un
como un póster de animales y claro, es un papel muy distinto. O sea, de partida hay muchas papelerías, pues, entonces hay todo un interés también, yo creo, en esas materialidades que acá todavía es un nicho vacío. No, y los libros de niños y todo es bien hecho. Siento que aquí a veces nos quedamos a media. Entonces, la imprenta, como dices tú, tiene buena imprenta, aunque sea la de bajo costo, es muy buena, entonces va a durar y todo eso. Hay una historia además con los oficios también. Exacto. Que viene como, no sé, de la Edad Media, y que todo como el trabajar, no sé, un zapato, por ejemplo, cómo se hace, ¿no? Hay una cosa muy interesante que me pasó, que ya había muchos libros de flores. No sé si a ustedes, los colegiados, aquí le cuesta encontrar libros de flores. Claro. O sea, pero allá no. Casi no hay. ¿Por qué? Porque allá tienen la cultura de tener su jardín. Sí, pues cultivan. Entonces tienen muchos libros explicativos de flores y el buqué y el jardín de verano y el jardín de invierno y tienen todas esas cosas. Entonces hay muchos libros de eso, sí, por ejemplo. Que tienen grandes jardines con todo lo que se llevan de acá. Perdón, pero devuelvan los diamantes que roban de África. No vamos a hablar de eso, pero devuelvan la riqueza. Yo me estoy comprando libros allá para traerlos de vuelta. No, nada que ver. Hay que recuperar la de alguna manera. Hay que ir para allá, traerse todos los libros. Sí. Eso. Oye, extraordinaria experiencia. Hermosa. Qué ganas de que más colajistas nacionales pudieran acceder a algo así. O crear algo acá. O crear algo aquí. Esa es la otra pregunta. Sí. ¿Cuáles son sus planes futuros? Sí. Sí, pues bueno, hemos conversado de repente en las ferias cuando nos encontramos. Y tuvimos una invitada aquí aquí en el programa también, que ella hablaba de la Universidad del Collage, ¿te acordás? Y la Valentina. Sería increíble tener algo así. Sí, una academia de oficios. Es que eso vamos a la pregunta. Sí, que te veo con ganas de responder. Ya, pero ¿qué viene a futuro? ¿Cómo te ves? ¿Qué proyecciones tienes a futuro, Patricia Juppet? Yo voy a separarla, creo que dije 3 cuando pensé en esta son 3. La primera es sí o sí hacer mi exposición sola. Estoy full metida en eso, creo que... Y tomármelo en serio. No voy a ir y voy a poner 4 collages. No, estoy haciendo así. Dije, ¿qué haría? Qué mal ponerse en ese... Lo hablamos recién, pero ¿qué haría un pintor? ¿O qué haría no sé qué? ¿Cómo podemos eso quiero, esa es la primera. Sí o sí mi expo sola, ojalá que cuando estén escuchando esto ya tenga... Encontrar espacios es súper difícil, entonces tocar puertas es aún más, pero por ahora es eso. Lo otro, obviamente, seguir con mis cursos me encanta, pero lo más grande y que estoy ahora craneando es que yo quiero hacer una residencia en Chile. Quiero formar una residencia de collage en Chile y en serio. O sea, no es como... Por ahí alguien me dijo, ¿pero qué tanto? Junta gente y listo. No. Va a ser con admisión, mi idea es traer gente de afuera, ojalá, a lo mejor no es la primera, tener profesores, miradas distintas, que no todo, o sea, no que el que pueda pagar vaya, porque mucha gente puede pagar y ir, pero no es la idea. Aquí es hacer material, hacer obra, entender. Es súper importante. En Chile pasa algo súper heavy, que ahora me acordé de lo que hemos hablado, que somos muy egoístas con el conocimiento. Y la gente cree que la gente al lado te va a robar tu idea. Yo cuento cómo hago las cosas y gente me dice, pero me copiaste unos, o te están copiando, o alguien... Bueno, que lo hagan. O sea, también ahí va mi incentivo a seguir innovando. Y qué bueno es juntarse en este internado del college, lo vamos a llamar así, en la que hablamos, y compartir con otra gente y obsesionarse, porque te obsesionas y el tercer día estás obsesionado, y ideas, y conversar solo de esto. Y es como esto las 24 horas. Sí, durante una semana. ¿Y sabéis qué? El formato una semana o 2 es súper bueno. Yo no sé quién tiene, porque la mayoría de la gente que hace collage no se dedica solo al collage. Yo hago miles de otras cosas, me dedico a esto gran parte, pero no toda la gente tiene la suerte. Tienen otros oficios. Entonces no te puedes ir 3 meses a hacer una residencia de collage solamente. Entonces tener una semana o 2 es perfecto, vacaciones, y es lo mejor porque estás haciendo lo que te gusta. Entonces mi idea es hacer una residencia en Chile de collage. De hecho, estoy en eso, estoy craneándolo, porque quiero que sea bien hecho. Entonces, no es como cualquier cosa. Esa es por eso estaba tan ansiosa de responder la pregunta. Es un súper buen proyecto, creo, y estás como muy inspirada por la experiencia que viviste, ¿no? Sí, y sobre todo porque he tenido otras residencias anteriormente, más chicas, de otras cosas. Y me pasó mucho cuando hice una película en Chiloé,
que te vas a vivir y estás todo el día en eso. Claramente, después de los 3 meses, estás un poco, quieres irte. Pero si esto se puede resumir en 2 semanas hermosas, en donde tú puedes estar inmersa en la creatividad, inmersa en el aprender. A mí no me enseñaron técnicas en mi residencia. Nadie se sentó a decirme, oye, se corta así. O sea, apartamos de una base que todos sabemos, pero yo aprendí porque mis compañeros tenían otras formas de hacer y yo les pregunté. Claro. Entonces el eso, aprendizaje entre pares. Exacto, es súper importante. Y todos tienen Siempre que aportar. hablamos de eso en los talleres. La Carmina hace talleres, bueno, yo también tú también haces talleres. Y lo importante que es como de esa cosa colectiva Sí. que se aprende entre todos. Y incluso uno que se supone que es como la profe, pero terminas igual de enriquecida que la gente que Absolutamente. Y yo que siempre hace el digo taller. que a veces no sé y si es que después sé, te voy a responder. Pero también el miedo, ¿cachai? El miedo al fracaso, al no saber, al que tienes que saber todo. Yo hago clases de apreciación del arte a gente que va a un espacio que se llama Espacio Mosaico, que uno va y hay clases de todo tipo. De literatura. Ese es el de la profe, el de la Luisa Ocaranza. Sí. Ella me invitó. Soy la única que hace arte ahí. Y yo enseño mujeres en el arte. O enseño, ahora estoy en movimientos artísticos posguerra. Mi misión no es que tú sepas qué artistas estuvieron. Que fome, esto es lo mismo con el tema del collage. Mi misión es que tú vayas y cuando observes en un museo puedas comprender un poco la mirada desde el artista o desde la época en la que lo hizo. Que es súper importante. Entonces, saberte fechas, saberte nombre. Es que esa información está en Google. Exacto. Y es un poco lo que pasa con la residencia, que evidentemente saber cortar está en Google, pero saber la experiencia de un otro que está sentado Claro. al lado tuyo es distinto. Es un aprendizaje haciendo, digamos. Sí, oye, lo encuentro muy interesante. Me encanta también que cada día se estén fomentando más ideas, se estén moviendo el asunto, que más mujeres también estén tomando protagonismo y desde espacios, este es mi rollo, no institucionalizados, creo. Que cuando están institucionalizados de pronto obedecen mucho más a esos parámetros. O sea, bueno, cada lugar, cada institución tiene su misión, su visión, que la definió un par de personas que me imagino cuando abrieron ese espacio. Y esa es la libertad que vas a tener tú en tu propio espacio de abrirlo cuando lo hagas, ¿no? Y de llamar gente que calce y que quiera ser parte de ese espacio. Y por eso ahí también la riqueza, creo yo, de la diversidad de ofertas, ¿no? Que no todo como que se monopolice o que obedezca a un solo, 2 o 3 grupos, porque yo creo que ahí se pierde la riqueza finalmente como humana, si finalmente cuántas perspectivas artísticas hay depende también de cuántos seres humanos, de territorios también, que no es lo mismo que se abra esto en Santiago, que se abra en el sur, que se abra en el norte, o sea, es como tiene muchas variables. Así que te felicito por el proyecto. Sí. Ojalá resulte, aprendemos. Va a resultar. Sí, la Lore me va a ayudar. Yo te voy a ayudar. Muy bien. Yo te voy a ayudar. Cuenta con ello. Mira, y este es un juego para finalizar, que es, la idea es que respondas según tus preferencias sin pensar tanto, y son en verdad como 5 preguntas de 2 opciones. La primera que se te... Ya, la primera, ¿tijera o bisturí? Bisturí. Fotografía a color o en blanco y negro. No, a color. Te está costando. Corte o rasgado. Te está costando. Corte, absolutamente. ¿Collage digital o análogo? No, análogo. No hay. ¿Revistas de ediciones antiguas o modernas? Papel. Da lo mismo. Eso es, da lo mismo. Es algo que estoy muy pro eso. Da lo mismo si es Ya. antiguo o moderno. ¿Romper un libro o imprimir imágenes? Romper un libro. Obvio. El otro te perturbó. Es que No. Buenísimo. Oye, Pati, se nos está acabando el programa. Sí. Después de esta entretenida conversación que yo creo que seguiríamos hablando mucho rato más, a mí me encantó. Te queremos agradecer por haber venido, por haber compartido este tiempo con nosotras. Para nosotras es muy importante tenerte en este programa, al igual como lo ha sido tener a las otras artistas invitadas, porque así tenemos la posibilidad de darlas a conocer, de que muchas más personas puedan conocer tu trabajo, interiorizarse en tus procesos. Y para eso nos gustaría también que nos contaras dónde te pueden encontrar las personas.
En Instagram me llamo patricia.yuppet, Juppet. Y en realidad es como mi único medio más popular. Me pueden encontrar en internet. Tengo una página web ahí que está agotada hace como un año, pero sobre todo en Instagram. En Instagram. Yo creo que es la red social del collage. Sí, Definitivamente. definitivamente. Súper. Muchas gracias, Pati. Súper interesante Ay, lo que gracias haces. a Te usted. felicito, te admiro Ay, y que todos tus proyectos resulten. Gracias a ustedes por el espacio. Creo que es súper importante, bueno, desde la mirada del collage absolutamente, pero sobre todo de las mujeres y sobre todo hecho por dos mujeres bacanes y que traigan a mujeres, no me voy a decir que soy bacán, pero... Bacanes también. Si la elegimos nosotros son bacanes. De bacana a bacán. Pero es súper importante poder conversar. Eso es todo, poder conversar y dar puntos. Así que yo estoy muy feliz, muy feliz. Muchas gracias. 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 Gracias por escucharnos. Somos Recortadas, Lorena Córdoba y Carmina Salas, grabando para Radio Inventada desde los estudios del Centro Cultural de España, Santiago. Síganos en nuestro Instagram, @recortadascolectivo. Hasta un próximo capítulo. ¿Sabías que Collage Magazine es una revista de arte impresa trimestral que revisa y analiza el collage contemporáneo con una perspectiva internacional? Exploran el collage como medio, género, comunidad y movimiento artístico del siglo XXI. Collage es una palabra turca que significa collage y al mismo tiempo, como suena en francés, el mismo vocablo. Los creadores de la revista eligieron collage como título de la revista para honrar su base en Montreal y expresar su deseo de ver y presentar una visión global del collage. Collage Magazine es posible gracias al apoyo de suscriptores en 36 países alrededor del mundo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Recortadas es una producción de Radio Inventada en el Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor general, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.